¿Alguna vez has sentido cómo se desmorona tu mundo mientras todos a tu alrededor sonríen? Julián Martínez lo vivió, y lo peor es que él fue el último en enterarse. Era una de esas tardes de marzo en Madrid, donde el sol pega fuerte, pero el aire todavía guarda ese frescor traicionero que te hace dudar si llevar chaqueta o no. Julián caminaba por la calle Serrano con una bolsa de la pastelería Casa Mira en la mano. Había comprado los turrones que tanto le gustaban a Rocío, aunque fuera de temporada. Pequeños detalles, pensaba él. Esas cosas que mantienen viva una relación de 5 años. 5 años. 1825 días compartiendo sueños, peleas, reconciliaciones y planes de futuro. La boda estaba programada para el 23 de junio en una finca a las afueras de Toledo. Ya habían pagado el anticipo del banquete. 150 invitados confirmados. El traje de novio colgaba en su armario como un recordatorio constante de que la vida adulta había llegado para quedarse. Pero Julián no sabía que ese traje jamás saldría de su funda. Subió las escaleras del edificio de Rocío en Chamberí, tercer piso sin ascensor. Conocía cada escalón de memoria, cada grieta en la pared, ese olor a humedad que salía del apartamento del primero. Sacó las llaves que ella le había dado hace 2 años y abrió la puerta. Rocío, traigo turrones. Silencio. El apartamento estaba vacío, pero algo flotaba en el ambiente. Una sensación extraña, como cuando entras a una habitación justo después de que 2 personas han dejado de discutir. El aire todavía vibraba con palabras no dichas. Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y notó algo que le heló la sangre. 2 tazas de café, todavía tibias. Rocío vivía sola. Julián frunció el ceño. Quizás una amiga, pensó. Pero entonces vio el cenicero. 3 colillas de cigarrillos ducados. Rocío fumaba Marlboro Light. Siempre. Desde que la conoció en aquella fiesta universitaria donde ella llevaba un vestido verde que parecía robado de una película antigua. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amigo Carlos. «Tío, tenemos que hablar. Es urgente. ¿Estás en casa?» Julián respondió rápido, con esa prisa nerviosa que te invade cuando sabes que algo malo está por explotar. «En casa de Rocío. ¿Qué pasa?» Los 3 puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron varias veces. Carlos estaba escribiendo y borrando. Mala señal. Cuando alguien no sabe cómo decir algo, generalmente es porque ese algo va a doler. Mejor hablamos en persona. ¿Quedamos en La Venencia en media hora? La Venencia. Ese bar oscuro y estrecho en la calle Chegaray donde servían vino rancio y los camareros te trataban con ese desprecio cariñoso tan madrileño. Era su refugio desde la universidad, el lugar donde habían celebrado todas sus victorias pequeñas y llorado sus derrotas grandes. Julián sintió un nudo en el estómago. Dejó los turrones sobre la mesa junto a las tazas tibias y salió del apartamento sin cerrar con llave. Algo en su interior ya sabía que no volvería a usar esas llaves nunca más. El metro estaba abarrotado. Ese tipo de aglomeración humana, donde los cuerpos se aprietan tanto que pierden su individualidad y se convierten en una masa sudorosa que huele a perfume barato, ajo y desesperación. Julián se aferró a la barra metálica y cerró los ojos. Las 2 tazas de café bailaban en su mente. Los ducados, el silencio. ¿Cuántas veces nos negamos a ver lo obvio porque aceptarlo significa destruir todo lo que hemos construido? Bajó en la estación de Antón Martín y caminó hacia la Venecia con pasos pesados, como si sus zapatos estuvieran hechos de plomo. Carlos ya estaba allí sentado en un taburete al fondo con 2 copas de manzanilla delante. Su cara decía todo lo que Julián necesitaba saber. «Siéntate, tío». «Juliate, tío». Julián obedeció. Tomó la copa y la vació de un trago. El vino le quemó la garganta, pero era un dolor bienvenido. Cualquier cosa para no sentir lo que estaba a punto de sentir. «Dímelo ya, Carlos. No me hagas sufrir más». Carlos suspiró. Se pasó la mano por el pelo rapado, un gesto nervioso que hacía desde que eran críos jugando al fútbol en el barrio de Carabanchel. «Es sobre Rocío». Ya lo imaginaba. La vi ayer, en el Retiro. Con Sergio. Sergio Maldonado, el ex de Rocío, el tipo con el que había salido durante 2 años antes de conocer a Julián. Un abogado de esos que llevan trajes italianos y se creen los dueños del mundo porque cobran 300 euros la hora. Julián siempre había sentido esa incomodidad punzante cada vez que Rocío mencionaba su nombre, pero ella le aseguraba que era agua pasada, historia muerta, un capítulo cerrado. ¿Y qué? A lo mejor se encontraron por casualidad. Carlos negó con la cabeza lentamente, como un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Estaban besándose, Julián.
detrás del Palacio de Cristal. Yo iba corriendo y los vi. Me quedé paralizado. No sabía si acercarme o salir corriendo. Al final me escondí detrás de un árbol como un gilipollas y los observé durante 10 minutos. El mundo de Julián dejó de girar, o quizás empezó a girar demasiado rápido. El bar, las botellas polvorientas, los carteles de toros descoloridos, todo se convirtió en un borrón. ¿Estás seguro? Ojalá no lo estuviera, tío. Ojalá fuera un error. Pero los vi. Se abrazaban, se reían. Él le acariciaba el pelo de esa forma, ya sabes, de esa forma. Julián conocía esa forma. Era la misma manera en que él acariciaba el pelo de Rocío cuando estaban en el sofá viendo películas malas un domingo por la tarde. Era su gesto, su intimidad. Y ahora Sergio se lo había robado. Hay más, continuó Carlos, y su voz se volvió aún más grave. Hablé con Marta. Marta, la mejor amiga de Rocío desde el instituto. Una chica morena de sonrisa fácil que trabajaba en una galería de arte en Malasaña. Y me confirmó que Rocío lleva viéndose con Sergio desde hace 2 meses. Dice que Rocío está confundida, que el estrés de la boda la está superando, que no sabe lo que quiere. 2 meses, 60 días de mentiras, 60 noches donde Rocío se acostaba a su lado después de haber estado con otro, 60 mañanas donde le daba un beso en la frente y le decía «te quiero», con labios que habían besado a su ex. Julián sintió náuseas. Se levantó del taburete tan rápido que casi lo tira. Tengo que hablar con ella. Julián, espera. Pero ya estaba saliendo del bar, empujando la puerta con tanta fuerza que el cristal tembló. El aire frío de la calle le golpeó la cara como una bofetada. Sacó su teléfono y marcó el número de Rocío. Sonó 5 veces antes de que ella contestara. «Hola». Su voz sonaba normal, dulce, como si no estuviera destruyendo su vida. «Tenemos que hablar, ahora». Un silencio, largo, demasiado largo. «¿Qué pasa, cariño? Estoy en el gimnasio». Mentira. Julián podía escuchar el silencio al fondo, ninguna música, ninguna máquina, ningún ruido de gente, solo vacío. «Deja de mentir, Rocío». Celo de Sergio, otro silencio. Pero este era diferente. Era el silencio de alguien cuya máscara acaba de caerse. «Julián, en tu casa. En 30 minutos. Y más te vale estar allí». Colgó antes de que ella pudiera responder. Le temblaban las manos, sentía como si tuviera un animal salvaje dentro del pecho tratando de salir. Rabia, tristeza, humillación, todo mezclado en un cóctel tóxico que le quemaba por dentro. Tomó un taxi. No podía soportar el metro otra vez. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para no gritar. El taxista era un señor mayor con acento andaluz que intentó iniciar una conversación sobre el Real Madrid, pero Julián apenas respondía con monosílabos. Su mente estaba en otro lugar, en las mañanas de domingo haciendo tortitas juntos, en los viajes a la playa de Cádiz cada verano, en aquella vez que ella tuvo gripe y él se quedó toda la noche cuidándola, limpiando su vómito sin quejarse, en las discusiones sobre si los niños irían a colegio público o privado, en los nombres que habían elegido para sus futuros hijos, Lucas y Emma. Todo era una mentira. No, peor que una mentira. Era una traición construida con paciencia, con premeditación, con esa crueldad silenciosa que solo puede infligir a alguien que te conoce tan bien que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo para que duela más. Llegó al edificio de Chambery y subió las escaleras de 3 en 3. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Abrió la puerta sin llamar. Rocío estaba allí, sentada en el sofá con las manos entre las rodillas. Llevaba ese jersey gris que Julián le había regalado en su último cumpleaños. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. Julián, no. Tú no hablas primero, tú escuchas. Ella asintió, parecía más pequeña de lo normal, encogida sobre sí misma como un animal herido. Pero Julián no sentía compasión, solo furia. ¿Desde cuándo, Julián, por favor? ¿Desde cuándo? Su voz resonó en el apartamento. Rocío se estremeció. 2 meses, susurró. Pero no es lo que piensas. Ah, no. Ilumíname, Rocío. Dime qué es exactamente. Ella levantó la vista. Sus ojos verdes, los mismos que le habían enamorado en aquella fiesta hace 5 años, ahora le parecían fríos y desconocidos. Me encontré con Sergio por casualidad en una presentación de un libro. Hablamos, tomamos un café, y luego, no sé cómo pasó. Claro que sabes cómo pasó. Lo elegiste. Una y otra vez durante 2 meses. Cada mensaje, cada llamada, cada vez que te metiste en su cama, lo elegiste. Estoy confundida, Julián. ¿El estrés de la boda? No. No me vengas con esa mierda del estrés. Millones de personas se casan cada año y no por eso se acuestan con sus ex. Esto no es estrés. Esto es cobardía.
Rocío empezó a llorar de verdad ahora, lágrimas gruesas que le corrían por las mejillas y caían sobre el jersey gris. Pero Julián se mantuvo firme. No iba a ceder. No esta vez. Dime una cosa, continuó Julián, y su voz se volvió peligrosamente tranquila. Cuando te acostabas conmigo, ¿pensabas en él? Cuando planeábamos nuestro futuro, ¿sabías ya que era mentira? Cuando decías que me querías, ¿era verdad alguna vez? Sí te quiero, Julián. Te lo juro. No sabes lo que es el amor, Rocío. El amor es lealtad, es respeto, es no destrozar a la persona que ha confiado en ti más que en nadie. Tú no me amas, tú me usas. Y cuando te cansaste de mí, fuiste corriendo con Sergio porque es más excitante, más peligroso, más lo que sea que estés buscando para llenar ese vacío que tienes dentro. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, porque yo ya no entiendo nada. Rocío se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo, y entonces dijo las palabras que Julián jamás olvidaría. No sé qué quiero, Julián. Pensé que quería casarme contigo, pensé que estaba lista, pero cuando vi a Sergio otra vez, sentí cosas que creía que había olvidado. Pasión, locura, esa sensación de que todo puede explotar en cualquier momento. Entonces, ¿qué soy yo? ¿El premio de consolación? ¿El tipo seguro y aburrido con el que puedes tener una vida predecible? No eres aburrido. ¡No me mientas más! Julián se giró. No podía mirarla. Si la miraba un segundo más, haría o diría algo de lo que se arrepentiría. Caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó Rocío con voz temblorosa. A cualquier parte que no sea aquí. La boda se cancela. El apartamento que íbamos a comprar juntos, olvídalo. Los planes, los sueños, todo. Se acabó. Julián, por favor, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar. Ya elegiste. Ahora vive con esa elección. Salió del apartamento y cerró la puerta tras de sí. Esta vez con llave. Dejó el manojo sobre el felpudo y bajó las escaleras con piernas temblorosas. Cuando llegó a la calle, el sol ya se había puesto. Madrid se había convertido en un mapa de luces y sombras. Caminó sin rumbo durante horas. Pasó por el Retiro, el mismo lugar donde Carlos había visto a Rocío y Sergio besándose. Se sentó en un banco junto al estanque y observó cómo las barcas vacías flotaban sin dirección, como él. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Rocío, de su madre preguntando sobre los preparativos de la boda, de amigos que no sabían aún que su vida acababa de implosionar. Apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías sólido era en realidad una ilusión? Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo. Julián las observó y se preguntó cuántas de ellas ya habían muerto hace años, pero su luz seguía viajando hacia la Tierra, engañando a todos, haciéndoles creer que todavía existían, como su relación con Rocío, muerta hace meses, pero él seguía viéndola brillar. Se levantó del banco cuando el frío se volvió insoportable. Tenía que hacer una llamada que no quería hacer, pero que era necesaria. Sacó el teléfono, lo encendió, ignoró los 53 mensajes sin leer y llamó a su hermano Daniel. Julián, ¿qué pasa? Cancela la boda. Rocío me engañó. Es una larga historia y no quiero repetirla ahora. Solo. Avisa a todos. Diles que se acabó. Un silencio pesado al otro lado de la línea. Tío, lo siento mucho. Yo también. Hablamos mañana. Colgó antes de que su hermano pudiera decir algo más. No tenía fuerzas para compasión. Todavía no. Esa noche durmió en casa de Carlos, o más bien, no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, repasando cada señal que había ignorado, las veces que Rocío llegaba tarde y olía diferente, las excusas sobre reuniones de trabajo que duraban demasiado, los fines de semana que necesitaba espacio. Todo estaba ahí, gritándole la verdad, pero él había elegido no escuchar. Porque eso es lo que hace el amor. Te ciega, te vuelve tonto, te convierte en cómplice de tu propia destrucción. Al día siguiente, Julián empezó el proceso mecánico de desmontar una vida compartida. Llamó al salón de eventos y perdió el anticipo. Llamó al fotógrafo, al DJ, al florista. Cada llamada era como arrancarse una uña. Doloroso pero necesario. Su madre lloró por teléfono. Su padre guardó silencio, ese tipo de silencio masculino que dice más que 1000 palabras. Sus amigos intentaron consolarlo con frases hechas sobre peces en el mar y tiempo que lo cura todo. Pero Julián no quería consuelo. Quería respuestas. ¿Por qué alguien que dice amarte te traiciona de la manera más cruel posible? ¿Por qué no tuvo el valor de terminar antes de engañarlo? ¿Por qué tuvo que destruir no solo su presente, sino también su pasado, contaminando cada recuerdo con la duda? Una semana después del descubrimiento, Julián volvió al apartamento de Rocío por última vez.
Necesitaba recoger algunas cosas que había dejado allí. Libros, ropa, un cepillo de dientes, los restos patéticos de una relación que alguna vez sintió eterna. Rocío abrió la puerta. Se veía terrible, ojos hundidos, pelo sin lavar, parecía que tampoco había dormido. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No vine por ti, vine por mis cosas. Entró al apartamento. Todo parecía igual pero diferente, como esos cuadros de Encuentra las diferencias que hacía de niño. Recogió sus pertenencias en silencio mientras Rocío lo observaba desde el sofá. Julián, necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Él se detuvo, cerró los ojos, respiró profundo. ¿Sabes qué es lo peor, Rocío? No es que me engañaras. Es que me hiciste dudar de todo. Ahora miro hacia atrás y me pregunto si algo de lo que vivimos fue real, si tus te quiero eran verdad, si tus planes de futuro eran sinceros. Me robaste no solo el presente, me robaste el pasado también. Todo fue real, Julián, cada momento. Es solo que... ¿Qué? ¿Que no fue suficiente? ¿Que yo no fui suficiente? Tú eres increíble. El problema soy yo. Julián soltó una risa amarga. Esa es la excusa más vieja del mundo. No eres tú, soy yo. ¿Sabes qué? Tienes razón. El problema eres tú. Tu incapacidad de comprometerte. Tu cobardía. Tu egoísmo. Pero no me digas que soy increíble cuando me trataste como basura. Terminó de meter sus cosas en una bolsa de deporte y se dirigió a la puerta. Adiós, Rocío. Espero que Sergio te haga feliz. Pero algo me dice que cuando la emoción inicial se apague buscarás a otro, porque el problema no es con quién estés, es que tú no sabes estar contigo misma. Salió de la última vez. Esta vez no miró atrás. Los siguientes 2 meses fueron una nebulosa. Julián pidió vacaciones en el trabajo y desapareció. No literalmente, pero sí emocionalmente. Apagó las redes sociales, ignoró llamadas, se encerró en su apartamento de lavapiés y se dedicó a sentir todo el dolor que había estado evitando. Lloró, gritó, rompió cosas, se emborrachó en noches solitarias escuchando canciones tristes. Hizo todo lo que hacen los corazones rotos cuando finalmente se permiten romperse completamente. Pero algo extraño pasó en medio de ese dolor. Empezó a recordar quién era antes de Rocío. El Julián que le gustaba el cine de autor y pasaba tardes enteras en librerías de viejo. El Julián que soñaba con viajar a Japón y aprender fotografía. El Julián que se había ido difuminando lentamente para convertirse en la versión que Rocío necesitaba. Una tarde de mayo, mientras ordenaba su apartamento, encontró una caja vieja llena de fotos de la universidad. Ahí estaba él, más joven, más delgado, con ese brillo en los ojos que había olvidado que existía, sonriendo sin reservas, libre. Y en ese momento lo entendió. Rocío no le había quitado nada. Él se había perdido a sí mismo voluntariamente creyendo que eso era amor. Amor no es desaparecer por alguien. Amor es crecer junto a alguien sin dejar de ser tú mismo. Había aprendido la lección más cara de su vida. Y aunque dolía, aunque cada célula de su cuerpo todavía gritaba de rabia cuando pensaba en la traición, sabía que sobreviviría. Porque si hay algo que Julián había descubierto en esos 2 meses de oscuridad, era esto. El corazón humano es infinitamente más resistente de lo que pensamos. Se rompe, sangra, se hace mil pedazos, pero también sana, lento, doloroso, pero sana. Y cuando sane, prometió Julián mirando esas fotos viejas, jamás volvería a olvidar quién es por nadie. La primavera daba paso al verano. Madrid se llenaba de turistas y terrazas. La vida continuaba, indiferente a su tragedia personal. Y Julián, por primera vez en 2 meses, sintió algo parecido a la esperanza. No era felicidad, todavía no. Pero era un comienzo. Los primeros días de junio llegaron con ese calor seco que convierte Madrid en un horno. Julián había vuelto al trabajo después de 2 meses de ausencia autoimpuesta. Sus compañeros lo recibieron con esa mezcla incómoda de compasión y curiosidad que la gente reserva para quienes han sufrido tragedias públicas. ¿Cómo estás, tío?, le preguntó Miguel, su compañero de cubículo, con esa voz demasiado suave que la gente usa cuando teme que puedas explotar en cualquier momento. Sobreviviendo, respondió Julián sin levantar la vista del ordenador. Y era verdad. Sobrevivir era todo lo que podía hacer ahora. Respirar, trabajar, comer cuando se acordaba, dormir cuando el insomnio le daba tregua. Los días se habían convertido en una sucesión mecánica de acciones sin sentido, como si estuviera viendo su vida desde fuera, como espectador de una película aburrida. Pero había algo que había cambiado en él, una dureza nueva en su mirada, una coraza que no estaba ahí antes.
como si la traición de Rocío hubiera quemado algo esencial dentro de él y de las cenizas emergiera una versión más fría, más cautelosa, más protegida. Era un miércoles cuando todo volvió a torcerse. Julián estaba en La Mallorquina, esa cafetería histórica en la Puerta del Sol donde siempre compraba napolitanas de chocolate. Hacía cola detrás de una pareja de turistas japoneses cuando la vio, o más bien, cuando los vio. Rocío y Sergio. Entraban por la puerta de la calle Mayor, riendo. Ella llevaba un vestido blanco de verano que Julián no había visto nunca. Sergio tenía su mano en la cintura de Rocío con esa familiaridad posesiva que habla de meses de intimidad, no de semanas. El mundo de Julián se detuvo otra vez. Habían pasado 2 meses desde la ruptura. 2 meses en los que Julián había asumido que Rocío estaría tan destrozada como él, que al menos tendría la decencia de guardar un periodo de duelo respecto a los 5 años que habían compartido. Pero ahí estaba ella, radiante, feliz, como si Julián nunca hubiera existido. Sus miradas se cruzaron. El rostro de Rocío perdió todo su color. La sonrisa se congeló en sus labios. Sergio, ajeno al drama que se desarrollaba, seguía hablando sobre algo que Julián no podía escuchar por el rugido de sangre en sus oídos. Julián podría haberse dado la vuelta. Podría haber salido de la cafetería y evitado la confrontación, pero algo dentro de él, esa parte nueva y dura que había nacido del dolor, se negó a huir. Se quedó donde estaba. Sostuvo la mirada de Rocío y esperó. Fue ella quien desvió la vista primero. Murmuró algo a Sergio, quien finalmente notó la tensión y levantó la vista hacia Julián. Por un segundo, los dos hombres se evaluaron mutuamente con esa hostilidad silenciosa que los machos usan desde tiempos prehistóricos. Sergio era todo lo que Julián no era. Alto, bronceado, con ese aire de confianza arrogante que solo el dinero y el privilegio pueden comprar. Llevaba un traje azul marino sin corbata, como esos empresarios modernos que aparecen en las revistas de tendencias. Su reloj probablemente costaba más que el salario mensual de Julián. Vámonos, dijo Rocío a Sergio tirando de su brazo. Pero Sergio no se movió. Algo en su postura cambió. Una sonrisa pequeña y cruel apareció en sus labios. Se acercó a Julián con pasos lentos, deliberados. Tú debes ser Julián, dijo con esa voz modulada de quien está acostumbrado a hablar en tribunales. Julián no respondió. Simplemente lo miró, esperando. Mira, sé que esto es incómodo, continuó Sergio, pero somos adultos, ¿no? Estas cosas pasan. Rocío y yo tenemos historia, una historia que nunca se cerró realmente. Cuando nos reencontramos... Sergio, por favor, intervino Rocío, su voz teñida de pánico. Pero Sergio levantó una mano, silenciándola. Es mejor ser honesto. Julián merece saber la verdad. ¿Cuándo la crueldad se disfraza de honestidad? La verdad, dijo Sergio, es que Rocío nunca dejó de amarme. Todo ese tiempo que pasó contigo, una parte de ella siempre estuvo esperando a que yo volviera. Y aquí estoy. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los otros clientes de la cafetería se habían dado cuenta del drama y observaban con ese morbo mal disimulado que caracteriza a los españoles. Julián sintió la rabia burbujeando en su pecho. Podía golpear a Sergio, dejar que sus nudillos se estrellaran contra esa cara perfecta y simétrica. Sería tan fácil, tan satisfactorio. Pero entonces recordó algo que su padre le había dicho cuando era niño. La violencia es el último refugio de los incompetentes. En cambio, Julián sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. ¿Sabes qué es lo gracioso, Sergio?, dijo con voz peligrosamente tranquila. Que creas que has ganado algo, pero te voy a decir un secreto. Rocío no te ama a ti tampoco. Rocío solo se ama a sí misma, y en cuanto alguien más excitante aparezca, te hará exactamente lo mismo que me hizo a mí. Sergio perdió un poco de su arrogancia. Rocío parecía a punto de llorar. Así que disfruta tu victoria, campeón, continuó Julián, porque es temporal, como todo lo que toca a ella. Se giró hacia Rocío por última vez. ¿Y tú? Espero que encuentres lo que sea que estás buscando, aunque sospecho que ni siquiera tú sabes qué es. Salió de la mallorquina sin esperar respuesta. El sol de junio le pegó en la cara como una bofetada, pero siguió caminando. Rápido, como si pudiera dejar atrás no solo a Rocío y Sergio, sino toda la humillación, toda la rabia, todo el dolor. No volvió al trabajo ese día. En su lugar, caminó. Durante horas, sin destino. Por Gran Vía, por Malasaña, por Chueca, por barrios que conocía y barrios que no. Sus piernas le dolían, pero no se detuvo. El movimiento era lo único que mantenía a raya el caos interior.
Cuando finalmente llegó a su apartamento en Lavapiés, eran pasadas las 9 de la noche. Subió los 4 pisos hasta su puerta y se dejó caer en el sofá. No encendió las luces. Se quedó ahí en la oscuridad, escuchando los sonidos del edificio. La pareja del piso de arriba discutiendo, el perro del segundo ladrando, la vida de otras personas tan complicada y desordenada como la suya. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Tío, tu hermano me contó lo que pasó en la Mallorquina. ¿Estás bien? Respóndeme, cabrón. Julián ignoró el mensaje. No estaba listo para hablar, no estaba listo para nada. Pero entonces sucedió algo inesperado. Su teléfono sonó. No un mensaje, una llamada. De un número que no reconocía. Vaciló. Casi dejó que fuera el buzón de voz, pero algo, quizás curiosidad, quizás simple aburrimiento, lo hizo contestar. ¿Sí? ¿Julián Martínez? Una voz femenina, profesional, con acento de Latinoamérica, quizás argentino. Soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Valeria Ramos. Soy periodista de investigación. Trabajo para el país. Necesito hablar con usted sobre Sergio Maldonado. Julián se incorporó en el sofá. De repente, toda su atención estaba en la llamada. ¿Qué tiene que ver Sergio conmigo? Es una historia larga, dijo Valeria. ¿Podemos vernos en persona? Es importante, muy importante. Y creo que le interesará lo que tengo que contarle. Julián debería haber dicho que no. Debería haber colgado y seguir con su proceso de curación, de olvidar, de seguir adelante. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Y después de lo que había pasado esa tarde, necesitaba saber. ¿Dónde y cuándo? ¿Conoce el café comercial? Mañana a las 6 de la tarde. Allí estaré. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla oscura. ¿Qué demonios quería una periodista de investigación con él? ¿Y qué tenía que ver Sergio en todo esto? Esa noche, por primera vez en meses, Julián durmió bien. No porque estuviera en paz, sino porque su mente estaba demasiado ocupada especulando sobre el misterio que acababa de caer en su regazo. El café comercial era una institución madrileña. Techos altos, espejos antiguos, ese aire de decadencia elegante que habla de tiempos mejores. Julián llegó 10 minutos antes de las 6 y eligió una mesa al fondo, con vista a la puerta. Valeria Ramos apareció exactamente a las 6. Era más joven de lo que su voz profesional había sugerido. 30 y tantos, quizás. Pelo negro recogido en un moño despeinado. Gafas de montura gruesa. Llevaba una mochila de cuero gastado que parecía contener medio archivo. Se sentó frente a Julián sin ceremonia. Gracias por venir, dijo, sacando una grabadora pequeña. ¿Le importa si grabo nuestra conversación? Depende de para qué. Valeria sonrió. Era una sonrisa cansada de alguien que ha visto demasiado. Llevo 6 meses investigando a Sergio Maldonado. Fraude fiscal, lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos. Ese hombre es un delincuente de cuello blanco y estoy a punto de publicar un reportaje que va a hundirlo. Julián sintió una descarga de adrenalina, pero mantuvo la compostura. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Ha sido pareja de Rocío Fernández durante 5 años. Ella es la asistente personal de Sergio. Maneja sus cuentas, sus contactos, su agenda. Si hay alguien que sabe dónde están enterrados los cuerpos, es ella. Julián procesó la información lentamente. Rocío trabajaba para Sergio. Eso no lo sabía. Ella siempre le había dicho que trabajaba en una consultoría de marketing. Otra mentira en la montaña de mentiras. Necesito que me ayude a llegar a ella, continuó Valeria. Necesito que ella testifique. Con su testimonio puedo cerrar el caso. ¿Por qué cree que ella hablaría conmigo? Me engañó. Me destruyó. Lo último que quiero es volver a tener contacto. Valeria se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque Rocío está en peligro. Sergio es un hombre poderoso y cuando se sienta acorralado no va a dudar en sacrificar a quien sea para salvarse. Y Rocío sabe demasiado. Si no habla primero, termina siendo el chivo expiatorio. ¿Cuántas veces el pasado vuelve cuando menos lo esperas? Julián se recostó en su silla. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Parte de él quería que Rocío sufriera, que pagara por lo que le había hecho, que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que él había sentido. Pero otra parte, esa parte que todavía recordaba a la chica del vestido verde en aquella fiesta universitaria, se preocupaba. ¿Qué tipo de peligro? Valeria sacó una carpeta de su mochila y la deslizó por la mesa. Julián la abrió. Dentro había fotos, documentos, extractos bancarios y algo más. Fotos de Rocío con moretones en los brazos. Estas fotos son de hace 3 semanas, explicó Valeria. Una amiga suya me las envió anónimamente. Sergio es violento cuando las cosas no salen como quiere. Julián sintió que se le revolvía el estómago.
Por mucho que Rocío lo hubiera traicionado, la idea de que alguien le hiciera daño físico le resultaba insoportable. ¿Qué necesita que haga? Háblele. Convénzala de que hable conmigo. Ella confía en usted, o al menos confiaba. Quizás si la advertencia viene de usted, ella no confía en mí. Me mintió durante meses, pero usted la conoce. Conoce sus miedos, sus debilidades. Use eso. Julián cerró la carpeta. Miró a Valeria con ojos que habían aprendido a leer las mentiras. ¿Por qué realmente hace esto? No es solo por el reportaje. Valeria se quitó las gafas y se frotó los ojos. De repente parecía mucho más joven, más vulnerable. Mi hermana menor trabajó para Sergio hace 3 años. Él la acosó. Cuando ella lo rechazó, la despidió y se aseguró de que nunca pudiera trabajar en el sector legal otra vez. La destruyó. Mi hermana intentó suicidarse 2 veces. Ahora está en una clínica psiquiátrica en Barcelona. Así que sí, es personal, muy personal. El silencio entre ellos se llenó de comprensión mutua. Dos personas rotas por Sergio Maldonado de maneras diferentes. Dos personas buscando justicia o al menos venganza. Le daré el número de Rocío, dijo Julián finalmente. Pero no garantizo nada. Es probable que no quiera hablar conmigo. Es todo lo que pido. Gracias. Valeria escribió su número en una servilleta y se lo pasó a Julián. Llámeme cuando haya hablado con ella. Y Julián, tenga cuidado. Sergio tiene recursos, tiene conexiones. Si descubre que está involucrado en esto. Ya me quitó a la mujer que amaba, interrumpió Julián. ¿Qué más puede quitarme? Valeria no respondió. Simplemente recogió sus cosas y se fue, dejando a Julián solo con sus pensamientos y una decisión imposible. Esa noche Julián se sentó en su balcón con una cerveza. El verano madrileño se extendía ante él, lleno de promesas y peligros. Sostenía su teléfono, el número de Rocío brillando en la pantalla. ¿Debería llamarla? ¿Debería advertirle? ¿O debería dejar que el karma hiciera su trabajo? Pensó en los 5 años que habían compartido, en las risas, en los planes, en los sueños que nunca se cumplirían. Pensó en la traición, en las mentiras, en el dolor que todavía lo carcomía por dentro. Pero también pensó en las fotos de los moretones, en la hermana de Valeria en esa clínica psiquiátrica, en todas las mujeres que Sergio había destruido simplemente porque podía. Julián no era un héroe, no quería serlo. Solo quería paz, quería olvidar, quería seguir adelante. Pero a veces la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas hacer. Marcó el número de Rocío. Sonó 4 veces antes de que ella contestara. Julián, su voz sonaba sorprendida, temerosa. Necesito verte, es urgente, y antes de que digas que no, tiene que ver con Sergio y con tu seguridad. Un silencio largo. Julián podía escuchar su respiración al otro lado. ¿Dónde? ¿Conoces el Parque del Capricho? Mañana a las 10 de la mañana. Ve sola. Julián, ¿qué está pasando? Mañana. Te lo explicaré todo. Colgó antes de que ella pudiera preguntar más. Se terminó la cerveza de un trago y observó las luces de Madrid parpadeando en la distancia. Se estaba metiendo en algo que no entendía completamente. Algo peligroso, algo que podría destrozarlo aún más. Pero por primera vez desde la traición sentía algo más que dolor. Sentía propósito. El Parque del Capricho era uno de los secretos mejor guardados de Madrid. Un jardín romántico en el barrio de Alameda de Osuna, lejos del bullicio turístico. Julián llegó temprano y eligió un banco cerca del palacio, con vista a los jardines. Rocío apareció a las 10 en punto. Llevaba gafas de sol grandes que no escondían completamente los círculos oscuros bajo sus ojos. Se veía más delgada, frágil, como si el peso de sus decisiones finalmente la estuviera alcanzando. Se sentó en el banco, manteniendo una distancia prudente entre ellos. No pensé que volverías a hablarme, dijo en voz baja. Yo tampoco, admitió Julián. Pero estás en problemas, Rocío, problemas grandes. Le contó sobre Valeria, sobre la investigación, sobre Sergio y sus crímenes, sobre los moretones que él había visto en las fotos. Con cada palabra, Rocío se encogía más sobre sí misma. Cuando Julián terminó, ella estaba temblando. Yo no sabía que era tan grave. Él me dijo que eran inversiones legales, que... ¿De verdad creías eso? Preguntó Julián sin crueldad, solo con cansancio. ¿O elegiste creerlo porque era más fácil? Rocío se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos, y efectivamente había un moretón amarillento en su pómulo izquierdo que el maquillaje no ocultaba completamente. Me golpeó la semana pasada, susurró, por primera vez, porque cuestioné una transferencia extraña. Me dijo que si volvía a meter la nariz donde no me llamaban, sería peor. Julián sintió una mezcla de emociones.
rabia hacia Sergio, tristeza por Rocío. Y algo más complejo, algo que no podía nombrar. Tienes que hablar con Valeria, tienes que testificar. Es la única manera de salir de esto. Sergio me destruirá. Tiene abogados, tiene dinero, tiene... ¿Y qué alternativa tienes? ¿Quedarte con él hasta que te mate? ¿Esperar a que te use como chivo expiatorio cuando todo explote? Rocío empezó a llorar. No lágrimas delicadas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Julián luchó contra el impulso de consolarla. Ese no era su papel ya. Lo siento, Julián, dijo entre lágrimas. Siento todo lo que te hice. Tienes razón, soy egoísta. Soy cobarde. Yo no merezco tu ayuda. No, no la mereces, acordó Julián, pero la tendrás de todos modos, no porque te la debas, sino porque a diferencia de ti, yo aún tengo conciencia. Le pasó la servilleta con el número de Valeria. Llámala. Hoy. Ahora. Y sal de esa situación antes de que sea demasiado tarde. Rocío tomó la servilleta con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? Después de todo, porque alguien tiene que romper el ciclo, interrumpió Julián. Sergio te destruyó a ti, tú me destruiste a mí. Yo podría destruir a alguien más para sentirme mejor. Pero ¿sabes qué? Estoy cansado de la destrucción, estoy cansado del dolor. Así que hago lo correcto no porque sea fácil, sino porque es lo único que me queda. Se levantó del banco. Rocío lo miró con ojos llenos de algo que podría ser admiración o arrepentimiento, o ambas cosas. Adiós, Rocío. De verdad esta vez. Caminó hacia la salida del parque sin mirar atrás, y mientras caminaba sintió algo extraño en su pecho. No era felicidad, no era paz, pero era algo parecido a la liberación. Había cerrado un círculo, había hecho lo correcto incluso cuando dolía, y ahora, finalmente, podía empezar a soltar todo el veneno que había estado guardando. El verano continuaba. Madrid hervía bajo un sol implacable, y Julián Martínez, por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, sintió que quizás, solo quizás, podría sobrevivir esto después de todo. No intacto, no sin cicatrices, pero vivo. Y a veces, vivir es suficiente. 3 semanas después del encuentro en el Capricho, Madrid ardía bajo la ola de calor más intensa del verano. Las calles se vaciaban después del mediodía y la ciudad entera parecía haberse rendido ante el sol implacable. Pero en las oficinas refrigeradas del país, algo estaba a punto de explotar. Julián estaba en su apartamento cuando recibió la llamada de Valeria. Lo hicimos, dijo ella, y su voz temblaba de emoción contenida. Rocío testificó. Tenemos todo, documentos, grabaciones, transferencias bancarias a paraísos fiscales, sobornos a 3 jueces y 2 fiscales. Sergio Maldonado va a caer, Julián, va a caer muy duro. Julián sintió una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Había ayudado a destruir al hombre que le había arrebatado su vida. Debería sentirse victorioso, pero lo único que sentía era cansancio. ¿Cuándo publican? Ah, mañana, primera página. Y hemos coordinado con la Fiscalía Anticorrupción. Van a arrestarlo en cuanto salga el artículo. Bien. Julián, gracias. Sin ti, Rocío nunca habría hablado. Le salvaste la vida. No lo hice por ella. Lo hice porque era lo correcto. Colgó el teléfono y se quedó mirando el techo de su habitación. Las grietas en el yeso formaban patrones que parecían mapas de lugares que nunca visitaría. Se preguntó qué estaría haciendo Rocío en ese momento. ¿Estaría asustada, arrepentida, o finalmente aliviada de que todo hubiera terminado? No importaba. Ya no era su problema. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en el balcón, fumando cigarrillos aunque había dejado de fumar hacía 3 años. El humo se elevaba hacia el cielo negro de Madrid, desapareciendo en la oscuridad como todos sus planes de futuro. A las 7 de la mañana su teléfono explotó. Mensajes, llamadas, notificaciones. Carlos fue el primero. Tío, ¿has visto las noticias? Sergio Maldonado ha arrestado. Es un puto escándalo. Julián abrió el navegador de su móvil. Ahí estaba. Primera página del País Digital. Caída de un titán. El prestigioso abogado Sergio Maldonado, detenido por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Su asistente personal testifica contra él en una investigación que destapa años de corrupción. Había fotos de Sergio siendo sacado de su casa en Salamanca con las manos esposadas. La expresión de su cara era de pura incredulidad, como si no pudiera creer que las leyes se aplicaran también a él. Toda esa arrogancia, toda esa seguridad se había evaporado. Ahora solo era un hombre asustado en un traje caro. El artículo de Valeria era brutal, detallado, demoledor. Mencionaba las cuentas en Panamá, los sobornos, las amenazas a testigos, y sí, mencionaba a Rocíos, aunque le identificaba solo como la testigo protegida cuyo testimonio fue clave para desmantelar la red.
Julián cerró el navegador. No sentía alegría, no sentía venganza satisfecha, solo sentía nada. Como si toda esa rabia que había estado alimentando durante meses se hubiera apagado de repente, dejándolo hueco. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Vaciló, pero contestó. Julián, la voz de Rocío sonaba pequeña, quebrada. ¿Qué quieres, Rocío? Necesito, necesito verte, por favor. Es importante. Ya no tenemos nada que hablar. Por favor, solo una vez más, te lo suplico. Había algo en su voz, un tono de desesperación que hizo que Julián se detuviera. No era manipulación, era algo más profundo, más real. 1 hora. Café Central, y después de eso, no vuelvas a llamarme nunca. Gracias. El Café Central en la Plaza del Ángel era uno de los lugares de jazz más famosos de Madrid. A esa hora de la mañana estaba casi vacío. Solo algunos turistas madrugadores tomando café con leche y estudiando mapas arrugados. Rocío ya estaba allí cuando Julián llegó. Se veía destrozada. Había perdido más peso. Su ropa, que siempre había sido impecable, ahora colgaba de su cuerpo como trapos. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Esos ojos que alguna vez brillaron con malicia y secretos ahora solo mostraban miedo puro. Gracias por venir, dijo cuando Julián se sentó frente a ella. Tienes 10 minutos. Rocío asintió, tomó aire y entonces empezó a hablar. Quiero que sepas la verdad, toda la verdad, no porque espere tu perdón, sino porque me lo debes a mí misma y te lo debo a ti. Julián no dijo nada, simplemente esperó. Sergio y yo terminamos hace 6 años porque él me engañó, con 3 mujeres diferentes. Cuando lo descubrí, lo confronté y me golpeó. Esa fue la primera vez. Me dejó un ojo morado y 2 costillas fisuradas, pero logré salir. Cambié mi número. Me mudé. Conocí a alguien nuevo. Hice una pausa. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Te conocí a ti, Julián. Y durante los primeros años fue real. Todo fue real. Te amaba. Amaba nuestra vida. Amaba los planes que hacíamos. Pero luego Sergio apareció otra vez. Me ofreció trabajo en su firma. Buen dinero, muy buen dinero. Y yo necesitaba ese dinero. Mi madre está enferma, Alzheimer, en una residencia privada que cuesta 2.000 euros al mes. Nunca te lo dije porque me daba vergüenza. Vergüenza de que mi familia no fuera perfecta como siempre había fingido. Julián sintió algo moverse en su pecho, una grieta en la coraza que había construido. Acepté el trabajo pensando que podría manejarlo, que era lo suficientemente fuerte. Pero Sergio es como una droga. Te engancha, te hace creer que lo necesitas. Y poco a poco empezó a manipularme. Reuniones que duraban hasta tarde, viajes de negocios donde necesitaba que lo acompañara. Y yo, Dios, Julián, yo fui tan débil, tan cobarde. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no hizo nada por detenerlas. Cuando me besó esa primera vez en el retiro, debería haberlo detenido. Debería haberte dicho la verdad inmediatamente. Pero no lo hice, porque una parte enferma de mí disfrutaba la atención. Disfrutaba sentirme deseada por 2 hombres. Disfrutaba el poder. Y eso me convierte en un monstruo. Sí, dijo Julián simplemente. Te convierte en un monstruo. Rocío asintió aceptando el veredicto. El estrés de la boda no era por la boda. Era porque sabía que no podía casarme contigo mientras estaba acostándome con Sergio. Pero tampoco podía dejarte porque tú eras lo único bueno en mi vida. Así que seguí mintiendo. Seguí engañándote. Hasta que Carlos nos vio y todo explotó. Se limpió la cara con una servilleta arrugada. Después de que terminamos, Sergio me convenció de que dejara mi apartamento y me mudara con él. Dijo que me necesitaba, que éramos un equipo, y durante un mes fue maravilloso, hasta que empezó a controlarme, a revisar mi teléfono, a preguntarme dónde estaba cada segundo, y luego vinieron los golpes. Primero ocasionales, luego regulares, cada vez que cuestionaba algo, cada vez que no hacía exactamente lo que él quería. Julián apretó los puños bajo la mesa. Por mucho que odiara a Rocío, nadie merecía eso. Cuando tú me llamaste ese día, cuando me advertiste sobre Valeria y la investigación, fue como si una luz se encendiera en mi cerebro. Me di cuenta de que iba a terminar muerta o en la cárcel si no hacía algo. Así que llamé a Valeria. Testimonié. Le di todo lo que tenía. Y ahora su voz se quebró completamente. Ah, ahora estoy en un programa de protestigos. Me voy de Madrid, probablemente de España. Nunca volveré a ver a mi madre. Nunca volveré a tener una vida normal. Y lo perdí todo por mi propia estupidez y cobardía. El silencio que siguió era pesado, denso con años de dolor y traición. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Julián finalmente. Porque necesito que sepas que lo siento.
De verdad lo siento. No espero que me perdones. No espero que olvidemos. Solo necesito que sepas que lo que tuve contigo fue real. Que los 5 años no fueron mentira, incluso si los últimos 2 meses lo fueron. Y que tú mereces a alguien mucho mejor que yo. Alguien que te valore. Alguien que no esté tan rota que destruye todo lo bueno en su vida. Se levantó de la mesa, sacó algo de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Era una pequeña caja azul. Esto es tuyo. Lo compré hace 3 años para tu cumpleaños, pero nunca encontré el momento adecuado para dártelo. Ahora es tuyo. Antes de que Julián pudiera responder, Rocío se había ido. Desapareció entre la multitud de turistas y madrileños que llenaban la plaza, y Julián supo que nunca volvería a verla. Abrió la caja. Dentro había un reloj. Nada ostentoso. Era un Seiko simple, clásico, con correa de cuero marrón. En la parte de atrás había una inscripción: para el hombre que me enseñó que el tiempo con las personas correctas más que cualquier cosa. Error. Julián cerró la caja. Una sola lágrima corrió por su mejilla. No de tristeza, no de rabia, sino de algo más complejo, de cierre, de liberación. ¿Cuánto duele soltar a alguien que alguna vez lo fue todo? Las semanas siguientes fueron extrañas. El caso de Sergio Maldonado dominaba las noticias. Más víctimas salieron a la luz, más crímenes fueron descubiertos. El juicio sería largo y brutal. Sergio enfrentaba hasta 20 años de prisión. Julián seguía las noticias con interés distante, como alguien observando una película sobre la vida de otra persona, porque eso era lo que se sentía, como si todo lo que había pasado le hubiera sucedido a un Julián diferente, uno que ya no existía. El Julián nuevo era más cauteloso, más sabio, más cicatrizado, pero también más fuerte. Había sobrevivido lo que pensó que lo mataría. Y eso le daba una confianza extraña, como un soldado que ha visto combate y sabe que puede soportar casi cualquier cosa. Una tarde de agosto, Julián estaba en la terraza de un bar en Malasaña cuando alguien se acercó a su mesa. ¿Esta silla está ocupada? Levantó la vista. Era una mujer de unos 30 años, pelo castaño corto, pecas en la nariz, sonrisa tímida. Llevaba un libro bajo el brazo, 100 años de soledad. Es toda tuya, dijo Julián. Ella se sentó, pidió un vermut, abrió su libro. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Solo estaban allí, dos extraños compartiendo un espacio en una tarde calurosa de verano. Finalmente, ella cerró el libro. ¿Eres de Madrid? Toda mi vida. Barcelona. Acabo de mudarme. Nuevo trabajo. Nueva vida. Ya sabes cómo es. Sí, dijo Julián. Sé exactamente cómo es. Ella sonrió. Había algo en esa sonrisa, algo genuino, sin capas, sin secretos. Me llamo Ana. Julián, hablaron durante horas. Sobre libros, sobre películas, sobre la extrañeza de empezar de nuevo en una ciudad que no conoces. Ana era arquitecta. Había dejado Barcelona después de un divorcio complicado. Estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza, igual que Julián. No había fuegos artificiales, no había esa intensidad loca que había tenido con Rocío, pero había algo mejor, algo más sólido, una conexión basada en la honestidad, en mostrar las cicatrices en lugar de esconderlas. Cuando el sol empezó a ponerse pintando Madrid de naranjas y rosas, Ana le preguntó: ¿te gustaría tomar un café alguna vez? Digo, un café de verdad, no solo encontrarnos por casualidad. Julián vaciló. Parte de él quería decir que no, que todavía no estaba listo, que su corazón seguía demasiado roto. Pero entonces en todo lo que había pasado, en Rocío, en Sergio, en las mentiras y traiciones, y se dio cuenta de algo importante. Si dejaba que el dolor del pasado dictara su futuro, entonces Rocío habría ganado de verdad. Habría destruido no solo su presente, sino también todas sus posibilidades futuras. Me encantaría, dijo finalmente. Ana sonrió y escribió su número en una servilleta. Se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, lleno de promesas tácitas de segundas oportunidades y comienzos nuevos. Esa noche, Julián volvió a su apartamento en Lavapiés. Subió las escaleras lentamente, disfrutando del frescor que traía el atardecer. Cuando llegó a su puerta, se detuvo y miró hacia atrás, hacia la ciudad que se extendía detrás de él. Madrid, la ciudad que lo había visto nacer, la ciudad que lo había visto enamorarse, la ciudad que lo había visto romperse en 1000 pedazos, y ahora la ciudad que lo estaba viendo reconstruirse. Entró a su apartamento y fue directo al cajón donde había guardado el reloj que Rocío le había dado. Lo sacó, lo observó bajo la luz. Era un buen reloj, honesto, sin pretensiones. Se lo puso en la muñeca, no porque hubiera perdonado a Rocío,
no porque las heridas hubieran sanado completamente, sino porque era un recordatorio de que había sobrevivido, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando sin importar cuánto dolor sientas, y quizás, solo quizás, ese tiempo lo llevaría a lugares mejores. 2 meses después, Julián recibió un sobrecertificado. Dentro había una carta de Rocío. Estaba fechada desde algún lugar de Portugal. Querido Julián, para cuando leas esto, estaré empezando una nueva vida bajo un nuevo nombre. No puedo decirte dónde estoy, no puedo decirte quién soy ahora, pero puedo decirte que por fin estoy en terapia. Por fin estoy enfrentando los demonios que me hicieron lastimarte. Sergio fue sentenciado a 18 años de prisión. La hermana de Valeria salió de la clínica y está reconstruyendo su vida. Otras 3 mujeres han presentado cargos. El monstruo finalmente cayó. Y tú fuiste el héroe de esta historia aunque nunca quisiste serlo. Salvaste no solo mi vida, sino las vidas de muchas mujeres que habrían sido sus próximas víctimas. No espero que respondas esta carta. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que tu bondad, tu integridad, tu capacidad de hacer lo correcto incluso cuando duele, eso me enseñó más sobre el amor que cualquier otra cosa en mi vida. Te deseo toda la felicidad que mereces y espero encuentres a alguien que te valore de la forma que yo nunca pude. Con arrepentimiento eterno y gratitud infinita, R. Julián leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja en su armario junto con fotos viejas y recuerdos de otra vida. No respondió la carta, no había nada que decir, pero sentía algo parecido a la paz. No perdón. El perdón tomaría años, si es que llegaba alguna vez, pero sí aceptación. Aceptación de que las personas son complicadas, de que el amor a veces no es suficiente, de que puedes hacer todo bien y aún así las cosas salen mal. Y también esto, que puedes sobrevivir lo que pensaste que te mataría, que puedes reconstruirte desde las cenizas, que el final de una historia es solo el comienzo de otra. Una tarde de octubre, Julián y Ana caminaban por el retiro. Habían estado saliendo durante 2 meses, lento, sin prisa, conociéndose realmente antes de zambullirse. Ana sabía sobre Rocío, sabía sobre Sergio, sabía sobre todo el desastre, y no había huido. En cambio, había compartido sus propias cicatrices, sus propios dolores, sus propias traiciones. Llegaron al Palacio de Cristal, el mismo lugar donde Carlos había visto a Rocío y Sergio besándose meses atrás. Julián se detuvo. Durante un momento, los fantasmas del pasado revolotearon a su alrededor. Pero entonces Ana tomó su mano. ¿Estás bien? Julián la miró. Sus ojos marrones estaban llenos de preocupación genuina, sin juicio, sin miedo, solo conexión humana real. Sí, dijo y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Estoy bien. Caminaron hacia el estanque. Hojas de otoño crujían bajo sus pies. El aire olía a tierra mojada y nuevos comienzos. Julián se dio cuenta de que, por primera vez en casi un año, no estaba pensando en Rocío. No estaba repasando los errores, no estaba preguntándose qué podría haber hecho diferente, simplemente estaba presente, aquí, ahora, con alguien que elegía estar con él no por obligación o culpa, sino porque realmente quería. Y eso se dio cuenta era todo lo que siempre había querido. El amor no es fuegos artificiales, no es drama, no es esa intensidad que te consume y te deja cenizas. El amor es esto: caminar con alguien en un parque de otoño, compartir silencios cómodos, construir confianza día a día, elegir quedarse incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Julián Martínez había aprendido la lección más dura de su vida, había pagado el precio más alto, pero al otro lado del dolor había encontrado algo que nunca esperó encontrar. No happily ever after. Eso es un cuento de hadas, sino algo mejor: la posibilidad de la felicidad, la esperanza de que mañana puede ser mejor que ayer, la certeza de que sin importar lo roto que estés, puedes reconstruirte. Y mientras caminaba con Ana entre las hojas de otoño, con el reloj de Rocío marcando cada segundo de su nueva vida, Julián finalmente entendió algo fundamental. El final de un amor no es el final de la capacidad de amar, es solo el final de un capítulo. Y cada final es solo el comienzo de algo nuevo, más sabio, más cuidadoso, pero también más real. Y eso al final vale más que todas las ilusiones perfectas del mundo.